Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de cuándo nació Jesús, en qué época nació Jesús. Estamos en una época, en pleno diciembre, en que se acerca la Navidad. Estamos concretamente hoy a 3 días del 25 de diciembre y por tanto de las famosas comidas de Navidad. Y podría hablaros del origen de esta, de cómo se originó todo, etc. Pero de esto hay mucha información por internet y cada año salen nuevos vídeos, con lo cual incluso tanto gente cristiana como gente que no cree, ya muchas personas conocen del origen pagano de esta y que no tiene ningún fundamento en la Biblia. No encontramos en la Biblia ninguna mención a la Navidad, ni por activa ni por pasiva, ni su celebración, ni nada por el estilo. Con lo cual, como hay tanta información ya al respecto de eso, prefiero entrar y analizar bíblicamente en qué época nació Jesús, porque esto realmente, este dato, si lo encontramos, ayudará mejor que cualquier otra cosa a hacer ver a la gente que la Biblia y la Navidad no son para nada compatibles y que una con la otra no tienen nada que ver. Con lo cual, vamos con la intro del canal y empezamos. Bien, para empezar vamos a tratar dos factores, el factor climático y el factor temporal. Empezaremos por el climático. Aquí encontramos, leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 12, dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por tanto, vemos que había unos pastores en el campo en plena noche vigilando el rebaño, ya sea de ovejas o de cualquier otro animal. Y sigue diciendo: Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por tanto, cuando vemos esto y nos ponemos en situación y en contexto geográfico, eso pasaba en Israel, sabemos que los rebaños en Israel estaban afuera en la época de verano, principio de septiembre hasta mediados de octubre, que ya los pastores los empezaban a guardar. En definitiva, estaban afuera día y noche en las épocas de calor, donde la temperatura no bajaba mucho. En Israel, en el invierno, sobre todo de diciembre, enero, las temperaturas bajan mucho, incluso hiela y nieva alguna vez. Sin embargo, por eso es muy extraño encontrar en la noche pastores y rebaños tranquilamente pastando o simplemente durmiendo en el campo. Para ver lo que estoy diciendo, vamos unas gráficas de temperatura, unas gráficas climáticas. Lo he sacado de esta página que se llama Weather Spark y habla del clima de Jerusalén. Dice: en Jerusalén los veranos son largos, caliente, áridos y despejados, y los inviernos son fríos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 5 grados a 30 grados y rara vez baja de menos a menos de 1 grado o sube a más de 33. Y aquí tenemos la gráfica, vemos que a la izquierda el mes de enero y a la derecha de todo el mes de diciembre son meses fríos, frescos, donde las temperaturas están en el momento más bajo del año. También se puede añadir febrero. En cambio vemos que en abril empieza la temperatura a subir en primavera y durante todo el resto de primavera y todo el verano hasta finales de octubre, la temperatura que se considera caliente la mayor parte del tiempo y cómoda. Con lo cual, eso avalaría que el relato bíblico, cuando habla de los pastores, están afuera cuidando los animales en este periodo, entre abril y octubre. La noticia sigue diciendo, hablando más concretamente de la temperatura. La temporada calurosa dura 4 meses y medio, del 25 de mayo al 8 de octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 26 grados. El día más caluroso del año es el 8 de agosto. Y la temporada fresca dura 3 meses y una semana, del 7 de diciembre al 10 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 15.
El día más frío del año es el 25 de enero, con una temperatura mínima promedio de 5 grados y la máxima promedio de 12. Y aquí vemos otra vez unas líneas de temperatura. Vemos que en enero y diciembre es donde está más bajo, 5 grados de mínima, 8 de mínima, 15 de máxima, 12 de máxima en enero. Y luego vemos que toda la primavera, la época de primavera, verano y septiembre-octubre, temperaturas máximas de 26 grados, de 30 en pleno verano, mínimas de 16, con lo cual la temperatura es temperada, incluso calurosa. Pero bien, el factor climático tiene un problema, que no toda la respuesta está aquí, ya que hay un cierto animal, un cierto tipo de oveja, que está fuera de su establo, digamos, durante todo el año. Y los pastores que las cuidan también están fuera con ellas durante todo el año, independientemente de si es verano, es invierno o es otoño. Y lo vamos a ver. Lo he sacado de este portal, Religión en Libertad. Es parte de un artículo en que se defiende que Jesús podía haber nacido tranquilamente en invierno, en diciembre, el 25 de diciembre. Y habla de las ovejas aguasí, que resulta que paren en diciembre. Dice, por otra parte, las ovejas aguasí, que son las que se crían en Israel y Oriente Medio y llevan allí unos 5.000 años, tienen su temporada de parición precisamente en diciembre y en enero. Y por lo tanto tiene toda la lógica que los pastores estuvieran velando en diciembre, haciendo turnos de guardia al raso porque estaban esperando los partos, el nacimiento de los corderitos. En 1985, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación publicó un detallado estudio de uno de los mayores expertos de la época en el tema de las ovejas aguasí, el profesor emérito de cría animal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, H. Epstein. Él explicaba las prácticas que conocía de los beduinos, pastores nómadas y seminómadas, y los felaín, campesinos sedentarios que cuidan tierras pero también tienen ovejas. Y atención lo que encontró. En su estudio, que no habla nada de Navidad ni religión, solo de ovejas y pastores, leemos: en Irak la principal temporada de aparición de las ovejas aguasí es noviembre, y en Líbano, la República Árabe de Siria e Israel en diciembre y enero. Leemos también: los pasteros beduinos y felaín no saben nada de tiendas o casas, sino que viven enteramente al aire libre junto con los rebaños a su cuidado. Trabajan 365 días al año, de 13 a 16 horas. Su trabajo incluye pastorear, vigilar por la noche, cuidar los animales enfermos, entrenar a las ovejas líderes, esquilar, desetar a los corderos y atar a las hembras para ordeñarlas, algo que suelen hacer las mujeres. Por tanto, vemos que estas ovejas están 365 días al año afuera y que el tiempo de aparición es precisamente en pleno enero, en diciembre y enero, y en la zona de Israel. Y vemos también que la función de los pastores es vigilar por la noche, con lo cual, si solo nos quedáramos con el factor climático y este texto bíblico que hemos leído, veríamos que es posible, perfectamente posible, que estos pastores de los que habla Lucas fueran estos pastores, los beduinos y felaín, que estaban cuidando en la época de aparición a las ovejas aguasí. Con lo cual ahí se podría ver las dos opiniones, unos diciendo que eran otros rebaños y que no hacían referencia a estas ovejas, y otros perfectamente fundados podrían decir no, que estos pastores eran los que cuidaban las ovejas aguasí, con lo cual la posibilidad de que Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre es plenamente real y no se podría decir que no. Con lo cual, bueno, ya vemos que tenemos aquí dos argumentos opuestos. Sigue diciendo, porque aún hay un dato más impresionante y actual. Por lo tanto, lo que cuenta el Evangelio de Lucas encaja perfectamente tanto en 1985 como hace 2000 años, con lo que hacen los pastores en Tierra Santa. Pasar la noche al raso, montar guardia, hacer turnos en diciembre, marzo o cualquier día, sabiendo que en diciembre es cuando paren las ovejas aguasí. Y el estudioso que fue al campo de los pastores en Navidad y vio ovejas es otro caso. Aquí dice Jimmy Akin, un autor católico, escribiendo en el National Catholic Register, explica que hay una famosa carta escrita en 1967 en que un estudioso hacía notar que había ovejas paciendo en la vigilia de Navidad en el campo de los pastores, un sitio tradicional de Belén. Esta carta la escribió el estudioso del Nuevo Testamento Harry Mulder, con fecha 16 de enero de 1967. Entonces daba clases en Beirut, pero fue al campo de los pastores de Belén para Navidad y escribió: justo a nuestro lado, unos pocos rebaños de ovejas se recogen, no faltan ni corderos. Por lo tanto, definitivamente, dice el autor de este artículo, no es imposible que el Señor Jesús naciera en diciembre. La carta la cita William Hendrickson en New Testament Commentary.
Con lo cual aquí vemos, en el factor climático podemos argumentar con fundamento que, porque es cierto que los rebaños se empezaban a sacar al aire libre en primavera y no se recogían hasta mediados, finales de octubre, que la temperatura ya empezaba a bajar porque venía el invierno. Pero, sin embargo, también se puede fundamentar en la realidad que hay un tipo de rebaño, que son las ovejas aguasi, que están todo el año afuera, al aire libre, y que los pastores están con ellas también, haga frío, llueva, haga calor, en todas las épocas del año, en todas las estaciones del año. Con lo cual vemos que el factor climático no nos sirve, al menos solamente él, para definir y calificar en qué época nació Jesús, ya que admite tanto primavera como otoño como invierno incluso. Por lo tanto, tenemos que entrar en el factor temporal, tenemos que analizar bíblicamente el factor temporal, y este es el factor que nos dará la clave para saber exactamente en qué época nació Jesús. Para ello debemos leer también el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Y vamos a hablar primero del nacimiento de Juan el Bautista. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso es muy importante porque nos sirve también, obviamente, ahora. Tenemos que andar irreprensibles y guardando perfectamente los mandamientos del Señor. Vemos que ese sacerdote, que se llama Zacarías, era de la clase de Abías, y eso es una clave muy importante para saber cuándo estaba oficiando en el templo. Dicen los versículos 8 y 9 del mismo capítulo 1. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y los versículos del 23 al 25. Y cumplido, porque antes de eso viene un ángel y le dice que su mujer, que es estéril, va a quedar embarazada. Él es incrédulo y el ángel lo deja mudo. Cuando ha pasado esto, dice: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Con lo cual, tenemos que descubrir en qué momento del año oficiaba la clase de Abías, los sacerdotes de la clase de Abías, y así sabremos también cuándo se fue a casa y cuándo concibió su mujer Elisabet, porque fue justo después de terminar su servicio. Para ello tenemos que hacer un breve estudio de, por ejemplo, empezando de cuándo empieza el año de las fiestas hebreo, el año que instituyó, por cierto, el mismo Dios. Para eso vamos a Éxodo 12, versículos del 1 al 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Y en Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib, y harás Pascua, Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. El mes que lo sacó de Egipto, que se liberaron de la esclavitud, era el primer mes en el cual debía comenzar el año, y era el mes en el que se daba lugar la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Vemos que es el mes de Abib. ¿En qué época era eso? ¿Era en otoño? ¿Era en primavera? ¿Era en verano? ¿Era en invierno? Pues si vamos a la concordancia Strong, es la Strong H24, dice: de una raíz que no se usa, que significa ser tierno, verde, específicamente una espiga joven de grano. De aquí nombre del mes Abib o Nisan. Nisan también significa florecer, con lo cual, ¿cuándo es esta época? En donde todo florece, en donde todo está verde, en donde la espiga joven empieza a dar grano y empieza a crecer. Pues sin duda es en primavera, con lo cual el calendario hebreo de las fiestas empieza en primavera. La Pascua es en el mes de Abib, entre nuestro marzo y abril. Y en 1 de Crónicas 24:10 nos da otra clave para saber cuándo oficiaban los sacerdotes de la clase de Abías. Ahora que sabemos que el año hebreo empieza en primavera, en nuestro marzo y abril, podremos contar, tenemos un punto de referencia, un punto de inicio para contar cuándo oficiaban los sacerdotes de la clase de Abías. Dice 1 de Crónicas 24:10, la séptima habla de todas las órdenes de sacerdotes que iban a obrar. Hay 24, y cuando llegamos al versículo 10 dice: la séptima orden a Cos le toca a la familia de Cos, y la octava a Abías. Como el año tiene 12 meses y había 24 órdenes,
cada mes había dos órdenes distintas. La primera parte del mes obraba una y la segunda parte del mes efectuaba el trabajo otra. En el primer mes, que es nuestro marzo y abril, en primavera, obraba la familia de Joiarib y Jedaías. En el segundo mes, nuestro abril, mayo, Harim y Seorim. En el tercer mes, mayo, junio, Malquías y Miamín. Y en el cuarto mes, junio, julio, Cos y Abías. Y este es el que nos interesa. Vemos que la orden de Abías, por tanto la orden de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, obraba en los meses de junio, julio, seguramente en la segunda quincena de julio. Con lo cual ya tenemos una referencia. En verano, junio, julio, es cuando estaba obrando la orden de Abías. Sabiendo por tanto esto, vemos que Abías ofició entre junio y julio, seguramente la segunda quincena de julio, y se fue a su casa pues a finales de julio. Aquí vemos el calendario hebreo. Vemos que efectivamente el primer mes, Nisan, es entre nuestro marzo y abril, y el cuarto mes Tamuz, es entre nuestro junio y nuestro julio. Dice el versículo 57 del capítulo 1 de Lucas: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Por tanto, cuando se cumplieron el tiempo, los 9 meses, dio a luz. Por tanto, para concluir, ¿cuándo nació Juan el Bautista? Pues aquí tenemos los 3 datos que hemos estudiado con los versículos bíblicos hace un momento. Su padre era sacerdote de la clase de Abías. Esta oficiaba en el cuarto mes hebreo, nuestro junio y julio. Cuando terminó su servicio fue a casa y Elizabeth concibió, y en su tiempo dio a luz. Por tanto, junio, julio más 9 meses da marzo, abril. Con lo cual, Juan el Bautista nació en primavera, en Pascua. No hay duda de esto. El relato bíblico nos da los suficientes datos tanto numéricos como de historia para saberlo. Tenemos a Juan Bautista, por tanto, naciendo en primavera. ¿Y qué hay de Jesús? Pues si vamos otra vez al capítulo 1 de Lucas, y en este caso entre los versículos 26 al 31, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí me paro, dice al sexto mes. ¿Se está refiriendo al sexto mes hebreo o al sexto mes de concepción de Elizabeth? Se nos va a aclarar en unos versículos más adelante, porque es importante, ya que esto a veces genera dudas en algunas personas. Y se aparece a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí vemos que cuando habla del sexto mes, se refiere no al sexto mes hebreo, sino al sexto mes de embarazo de Elizabeth. Eso es muy importante, como veremos en un momento. Y dice el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y dice el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Fue a ver a Elizabeth y se quedó con ella como 3 meses. No 3 meses exactos, sino como 3 meses, con lo cual serían 2 meses y algo seguramente. Y luego viene el versículo 57 que hemos leído antes, en el cual Elizabeth da luz porque se han cumplido los meses de gestación. Por tanto, ¿cuándo nació Jesús? Tenemos los datos que hemos leído hace un momento. Al sexto mes de embarazo de Elizabeth, María concibe por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús era 6 meses menor a Juan. Esto es nuestro diciembre-enero. Al sexto mes de embarazo es diciembre-enero, y ahí concibe María. Con lo cual, diciembre-enero más 9 meses da septiembre-octubre. Resultado, Jesús nació en la época del otoño, y muy probablemente en la fiesta de los tabernáculos.
¿Pero por qué tabernáculos? Pues por lo siguiente. Primero vamos a ver dónde dio a luz y así entenderemos el por qué se cree que era la fiesta de los tabernáculos. Leemos en Lucas 2, versículos del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos, en el mesón. Un pesebre es una especie de abrevadero de piedra, y como no había nada más, pues lo acostaron ahí. Y dice que no había lugar para ellos en el mesón, en la casa, en el alojamiento, en el hostal. ¿Por qué esto? ¿Solo porque fueron llamados los hebreos a empadronarse? ¿O por algo más? Ya hemos visto que Jesús es 6 meses menor que Juan el Bautista, que el primero nació en Pascua y que Jesús nació en septiembre-octubre, en el séptimo mes del calendario hebreo. Y ahí es donde había las fiestas del otoño. Y la última de ellas es la fiesta de los tabernáculos, en la cual todos los hebreos estaban llamados a ir a Jerusalén, a aquella zona, para adorar en el templo y elevar sus ofrendas. Era la última fiesta del año, la fiesta más importante de todas. Eso lo vemos en Levítico 23:34. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y leemos de los versículos 39 al 43. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo, con lo cual son 7 días más un octavo extra. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Vemos, por tanto, que se tenían que construir unas sucas, unos tabernáculos, unas cabañas, unas tiendas, en las cuales habitar durante estos 7 días que duraba la fiesta, en donde vivir, porque era un símbolo de estar viviendo bajo la protección de Dios, con lo cual esas cabañas están perfectamente equipadas para comer, para dormir y para hacer vida ahí, en vez de la casa normal. Eso es importante porque hemos visto en el versículo bíblico de los Evangelios, en Lucas, que José y María no encontraron sitio para hospedarse en Belén. Y la Biblia no habla en ningún momento de que fueran a un establo con animales. De hecho, no sale ningún animal en este relato del nacimiento de Jesús. Con lo cual, situándonos en contexto, situándonos en el mes y en la época correcta del nacimiento de Jesús y sabiendo lo que se hacía ahí, vemos que lo más probable es que a José y María les hospedaran en una suca. Y una suca es esto, es un ejemplo de suca moderna, hay de varios modelos, pero vemos que es un lugar donde puedes entrar perfectamente, vivir perfectamente un tiempo, ya que ellos, como hemos dicho, tenían que habitar los hebreos durante 7 días en esta suca. Y bueno, vemos que no es un lugar antihigiénico, como podría ser un establo lleno de animales y con todo lo que lo conlleva. Y bien, aquí lo tenemos. Jesús nació muy probablemente en la fiesta de los tabernáculos y nunca se alojaron en un establo, nunca se alojaron con animales. Y los magos de Oriente, por cierto, no está aquí, pero si leéis Mateo 2, por ejemplo, veréis que no dice el número, en ningún lugar dice que fueran 3 personas las que fueran, eran varios, con lo cual a partir de 2 puede ser cualquier número, 2, 3, 4, 5, 6. La Biblia no lo especifica. Y tampoco en ningún lugar dice que sean reyes. Si vamos al original dice que son hombres sabios, hombres letrados, hombres científicos, filósofos, que aunque no eran hebreos, estaban estudiando las profecías y estaban también esperando un Salvador, estaban atentos a las señales del cielo. Y como hacían esto, vieron la estrella y ésta les guió hasta justo donde había nacido Jesús. Por lo tanto, aquí lo tenemos, digamos, los mitos tradicionales, leyendo un poquito la Biblia, los Evangelios, tanto Mateo como Lucas,
caen por su propio peso. Los que fueron a ver a Jesús eran pastores y hombres sabios, no eran pastores y 3 reyes magos. En ningún lugar sale esto. Tampoco se alojaron en ningún establo con animales, ya que el relato bíblico no habla de animales. Se alojaron muy probablemente en una suca, ya que como estaba todas las casas llenas, pues les dijeron, id a la suca y aquí podréis estar bien. Y aparte, no nació en diciembre, ni mucho menos el 25 de diciembre, nació en el otoño, en una época aún temperada y una época aún caliente. Por eso, los rebaños de los pastores estaban aún afuera. Con lo cual, viendo el factor temporal, es cuando se puede aceptar o desechar el argumento de que en realidad sí que podía haber nacido en diciembre Jesús en invierno, porque las ovejas aguasi están todo el año fuera y los pastores que las cuidan también. Por tanto, podía hacer tranquilamente en invierno, y aquí es la época encima que es la época de parir, con lo cual es lógico que estén en los campos. Bien, analizando el factor temporal, analizando todo lo que hemos visto en Lucas 1 y 2, vemos que este argumento queda refutado. Los pastores estaban afuera con rebaños de todo tipo. También había estas ovejas que están todo el año afuera, ¿no? Las ovejas aguasi. Pero no solo estas, sino que había todos los rebaños que están afuera en los campos desde primavera hasta mediados de octubre, que la temperatura empieza a bajar, o hasta finales de octubre, y ya los recogen. Y para finalizar, vamos a ver un último punto. Hemos visto la época en que nació Jesús, ya hemos hecho los cálculos y lo hemos visto, pero en ningún momento hemos visto algo de un día. No sabemos el día exacto en que nació Jesús, la fecha exacta, y hay un motivo. Eso lo vamos a leer en El Hogar Cristiano, un recopilatorio de citas de Elena White. Leyendo estas citas veremos que la razón por la cual la Biblia guarda silencio respecto al día exacto en que nació Jesús, y que la razón por la cual Dios no lo ha revelado, es por una cuestión de idolatría. Dice así: se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. De hecho, la Iglesia Católica obliga a sus feligreses y a sus iglesias a celebrar esta festividad. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta, y lo hemos visto la época, pero en ningún lugar hemos podido encontrar el día. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés, lo enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se habían rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo, Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo, y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar, por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito, con lo cual lo vemos, sabemos la época, es otoño, en la fiesta de los tabernáculos, pero no sabemos cuál día fue. La fiesta de los tabernáculos dura 7 días, ¿cuál de estos 7 días fue? No tenemos ni idea, y es por una cuestión de idolatría, porque, conociéndonos, y la prueba está en el 25 de diciembre, nos centraríamos al final solo en el día, y con el tiempo nos olvidaríamos por completo de lo que sucedió aquel día, que es el nacimiento de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Eso es lo que importa, eso es lo que debemos tener presente siempre, y es lo que debemos recordar. El tema de fechas o de un día es lo de menos, y por eso el Señor muy sabiamente nos lo ha ocultado. En definitiva, este es el tema. Espero que os haya sido edificante, espero que lo podáis compartir con amigos, familiares, gente que quiere conocer, y de esta forma, en esta época en que todo el mundo parece más dispuesto a oír de estas cosas, ya sean cristianos o no cristianos, y es una época en la que todo el mundo oye hablar del niño Jesús, del pesebre, etcétera, de árboles de Navidad, pues qué mejor tiempo de hablar de esos temas que es siendo en diciembre y en Navidad. Es cuando la gente está más preparada, más ávida para oír. Con lo cual espero que, como digo, os haya sido de edificación, os haya servido para conocer la verdad del nacimiento de Jesús y de esta forma podáis compartirlo con los demás. Hasta pronto, que Dios os guarde.